Se pone fin al paro nacional y de manera bastante rápida y sorpresiva para algunos, el paro nacional que están haciendo los mineros y sus sindicatos de Codelco, la minería estatal de Chile, se terminó. Y aunque sus líderes sindicales lo llaman un éxito, en realidad muchos asociados a esto lo llaman un fracaso y dentro de la misma izquierda están diciendo que los mineros se vendieron al gran capital y todo como parte de un plan de Boric y lo están acusando de vender Codelco a grandes capitales corporativistas canadienses. Eso lo vemos más adelante, porque en la práctica este acuerdo de manera muy sencilla significa mucho subsidio y bono para grupos sindicales y para algunos trabajadores de Codelco, todo por supuesto pagado con el dinero de los ciudadanos de este país, con los impuestos de los trabajadores de este país, porque esto no lo paga nadie más que todos nosotros, pero en la práctica Boric igual consigue lo que quería, que es cerrar la fundición de Ventanas, que dijeron que se iba a hacer igual, y por lo mismo estaban celebrando, porque fue medio simbólico el paro, y tal vez era para los que los dirigentes sindicales dejaran felices a los que supuestamente representan, pero en la práctica se va a conseguir por completo lo que el gobierno de Boric quería hacer. Todo eso lo comentamos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a la suscriptora Rocío Canales, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Se terminó el paro nacional que estaban haciendo los mineros en Codelco. Y a muchos les sorprendió porque casi parecía que ese paro nacional estaba tomando fuerza. Se sumó la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, sindicatos a lo largo de Chile, al mismo tiempo los camioneros se estaban comenzando a sumar y cuando toda la señal de que estaba creciendo su apoyo, se terminó. Curioso, ¿no? Bien curioso. Y en gran medida es porque llegaron a un acuerdo los líderes sindicales de Codelco, dejando votados un poco a los contratistas de la minera estatal, que estaban quejándose y dijeron que ni los consultaron y muchos trabajadores estaban molestos porque no les preguntaron nada, pero se llegó al acuerdo y se acabó el paro y bueno, se sintieron medio votados, ¿no? Hubo molestia en eso, pero se acabó y los líderes sindicales llegaron a un acuerdo. Ahora, antes de que veamos los detalles de este acuerdo, creo que lo importante es destacar el modo festivo que tenía el gobierno de Boric, porque efectivamente la vocera Camila Vallejo, el Partido Comunista, estaba celebrando y diciendo que el diálogo siempre va a ser el camino y que en realidad estaban felices. ¿Y por qué? Porque, como vamos a ver, consiguieron todo lo que querían hacer originalmente. Y en gran medida esto pasó, por un lado, algunos acusan por presiones internas, pero también porque ya trabajadores por sí solos estaban descolgando el paro, entonces parecía ser que en el largo plazo era insostenible. Pero más allá de todo eso, lo importante destacar es qué ocurre con esto. Por un lado, el gobierno de Boric dijo que se va a cerrar igual Ventanas, o sea, lo van a cerrar igual. Eso dijeron que va a ocurrir, o sea, tomen eso en cuenta. Y esto después de la negociación que están haciendo. Entonces paró, se puso término el paro y el gobierno de Boric lo principal que quería hacer lo consiguieron, que es el tema de que van a cerrar sí o sí Ventanas. Ahora lo van a hacer gradual, no van a hacerlo de un día para otro, sino a lo largo de unos años, probablemente 5 o 4, que era lo que querían hacer originalmente. Pero su objetivo principal, que era cerrar eso, lo van a hacer. Y en gran medida es el argumento ambiental, pero también es positivo que esto se haga y creo que es una muy buena decisión del gobierno de Boric, una de las pocas cosas que hemos hablado en el último tiempo, porque es una división que tiene pérdidas millonarias que se pagan con el dinero de los trabajadores chilenos y que desde el año 2009, como se informa por las noticias y por los datos que muestra la misma Codelco, tiene pérdida. Tiene pérdida. Entonces está bien que se cierre, está súper bien que se cierre esto, no tiene sentido que se mantenga. Y al mismo tiempo se sabe que la contaminación principal en la zona es por las empresas estatales, aunque esto les guste decir que son otros. Las mismas organizaciones ambientales, como el caso de Greenpeace, reconocen, aunque les gustan las empresas estatales, que el 90% de todas las emisiones en esa zona, y que se llama una zona de sacrificio por el nivel de contaminación que hay, es de las empresas estatales que hay ahí. Una de ellas es Codelco, a través de Ventanas, y como vimos en un programa anterior, no sabemos cuánto es el nivel de contaminación, porque habría habido un cubrimiento aparentemente por el Estado de los niveles de contaminación al decidir no medirlos o no medirlos bien. Aunque uno de los que menos se habla, que también está ahí, es ENAP.
que ya en el pasado se sabe que ha contaminado mucho, que es otra empresa estatal, la empresa estatal de la Empresa Nacional del Petróleo, y que ha estado involucrada en una serie de casos de irregularidades, corrupción, tiene pérdidas millonarias también, y es la que fija por ley el precio del combustible, haciendo que sea más alto de lo normal, haciendo que todo sea más caro para el ciudadano común y corriente, pero beneficiando al Estado, y que se ha visto, y esto lo ha denunciado la prensa, que han ocultado información sobre petróleo que ha venido desde Irán y que no tenían permisos para hacer cosas y que la intoxicación en realidad en gran medida ha sido culpa suya, también empresa estatal. Entonces, no se habla mucho de eso tampoco. Pero más allá de eso, ¿en qué consiste el acuerdo? Y por qué digo, más allá de que me parece bien que se cierre la fundición, ¿cuál fue el acuerdo que hicieron y por qué estaban tan festivos el gobierno de Boric y tan enojados otras personas? Porque en gran medida el acuerdo significa una serie de concesiones que se le va a hacer a los grupos sindicales, los trabajadores que son parte del sindicato de Codelco, a otros no, y que en manera muy sencilla significa unos beneficios en dinero, beneficios de salud y una serie de cosas. Pero si lo tenemos que resumir, son subsidios. Son subsidios. Son bonos, subsidios que se le van a dar a los mineros y a los líderes sindicales, por supuesto, de Codelco. Era algo que ya iba a hacer el gobierno de Boric, entonces en realidad no se dio nada porque él dijo que iba a hacer eso. Es más gasto público, más gasto de nuestro dinero que sale de nuestro bolsillo. Al gobierno le da igual porque no lo pagan ellos, lo pagamos todos nosotros y que le van a pagar a estos sindicatos que trabajaban y estaban tratando de mantener vigente una estructura llena de pérdidas. Porque en Codelco siempre dicen lo mismo, no, el sueldo de Chile y te hablan de los ingresos. Pero los ingresos no son las utilidades, los ingresos es lo que genera una empresa. Y eso sin contar después que hay que descontarle las pérdidas y los gastos. Y ese es el problema de Codelco. Mucho ingreso, pero muchas más pérdidas, muchos más gastos. Y entonces cuando haces la suma con lo de lo que se produce, con lo que se pierde, es más lo que se pierde. Lo mismo con esta división. Desde el 2009, pura pérdida. Entonces se va a eliminar por completo esta, aunque en el plazo de unos años. Y las concesiones que hizo el gobierno es bonos y subsidios. Igual lo iban a hacer. Entonces por eso estaban tan felices, porque no les costó nada prácticamente. El paro nacional que muchos decían hoy que podía durar mucho, duró poco, y en realidad consiguieron todo lo que querían, es algo así. Ahora, se estaba negociando que hubiera una fundición también ahí en la zona, pero más ambiental que se produjera, pero es parte de una negociación, y en gran medida dijeron que eso, bueno, se va a conversar después, y las conversaciones pueden quedar en nada, en cualquier cosa, pero al final el gobierno de Boric consiguió lo que quería. Duró casi nada el paro, se va a cerrar la fundición que dijeron ahí y lo confirmó el gobierno de Boric hace tan solo unas horas y paró por completo el paro. Y por eso hay gente molesta, especialmente entre los sectores de izquierda, porque recordemos que muchos grupos sindicales que estaban ahí estaban asociados al Partido Comunista y a sectores incluso más a la izquierda de ahí. Entonces, en gran medida algunos se sienten que los líderes sindicales los vendieron, que no sería tanta sorpresa porque es como una tradición de los líderes sindicales que pase eso, y medios más de extrema izquierda como Radio Villa Francia, asociado bien a la izquierda, acusan que en realidad el gobierno de Boric se habría vendido para hacer entrega de Codelco a grupos canadienses corporativistas que están asociados también al gobierno progresista de Trudeau en Canadá. Entonces, en gran medida hay esas acusaciones y hay mucha molestia, pero finalmente tuvo un éxito enorme porque esto tenía toda la pinta de que iba a continuar y que iba a ser un dolor de cabeza enorme para el gobierno de Boric. Esto ha tenido incluso consecuencias económicas bastante fuertes a nivel del dólar y eso es lo que está significando a nivel local. Pero lo hicieron rápido el corte de esto, probablemente con otro gobierno habría habido una duración más alta. Por ejemplo, yo creo que esto mismo a Piñera se lo habrían hecho durar bastante más, pero como también esos sindicatos que se supone representan a los trabajadores de la zona tienen vínculos políticos y muchos de ellos con el PC, con el Partido Comunista, que es parte del gobierno, aparentemente eso significó que esto se terminara bastante rápido. De todas maneras, más allá de estos gastos que me parecen mal porque al final son más privilegios para grupos sindicales que hace tiempo vienen a costa del ciudadano común y corriente en unas empresas que tienen puras pérdidas, de todas maneras me parece positivo que se vaya a cerrar esta estructura de Codelco, porque incluso privatizarla no tendría mucho sentido por las pérdidas masivas que tiene, y creo que es un avance en esa dirección, y en realidad Codelco entero debería pasar a propiedades del ciudadano común y corriente, una privatización pero de verdad, no a grupos corporativistas que lo comprarían y se le pasarían la plata al Estado, sino pasar la propiedad directamente a los habitantes locales de las regiones donde se encuentran esas cosas, o entregar una acción y un porcentaje de propiedad a cada ciudadano de este país para que sea realmente de cada chileno. Y ahí después cada uno decidirá si quiere vender su parte, quiere comprar más, mantenerlo igual, pero darles la propiedad de verdad.
porque ahora nos dicen que es de todos los chilenos y eso es pura mentira. En realidad es de los grupos políticos que los manejan, estos sindicatos que viven en gran medida a costa de esto y con unos sueldos millonarios por harto por el sobre el nivel del mundo privado e incluso de otros sectores del mundo público, con unos sueldos millonarios asociados a eso y que tienen muchas pérdidas en sus estructuras, pérdidas a lo largo de los años. Esta de Ventanas que se habla, pérdidas desde el 2009, pero mantenidos con el sueldo del ciudadano común y corriente. Si esto hubiera sido una fundición privada, quebraba. Pero como es estatal, pueden perder toda la plata que quieren, total, lo pagamos todos nosotros con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Todo ese esfuerzo que hacen las familias, emprendedores, para tener ingresos, y ahí se va y se lo lleva el Estado y sus grupos de poder. ¿Pero qué les parece esto? ¿Qué les parece la jugada que le salió bastante bien a Gabriel Boric y sin mucho costo político en realidad para cerrar una fundición de cobre que hace tiempo se quería cerrar pero no habían podido hacerlo? Positivo, negativo, ¿por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.